Bien, Entre Ríos Noticias.ar nos encontramos junto a Anabel Hillenberg. Ella es la coordinadora del programa provincial de prevención del suicidio. Bienvenida, Victoria, Anabel. Bueno, muchas gracias. Bien, Anabel, una temática, un flagelo difícil. Y acá qué importante tu palabra para que nos digas cómo se debe abordar este tema. Bien. Que de hecho estás aquí en Victoria justamente para ver de qué manera se debe abordar. Sí, yo me voy a permitir ahí una corrección. No es importante mi palabra en los términos de venir a decir de qué manera se tienen que hacer las cosas. Nuestra propuesta es llegar a la localidad para acompañar a los actores locales de los diferentes sectores, de las diferentes instituciones, a pensar de qué manera. Porque si bien existen recomendaciones, existen lineamientos, y uno puede a partir de eso generar algunas herramientas teórico-prácticas en relación a cómo abordar o a cómo pensar esta problemática y por ende su abordaje, lo cierto es que cada localidad tiene su propia historia, tiene su propio modo de vivir, de habitar, tiene su propia cultura en algún sentido, ¿no? Y además que también cuenta con sus propios recursos y su propia realidad, en definitiva. Entonces, no serviría de nada que yo ni nadie venga a decirles cómo tienen que hacer o qué tienen que hacer, sino nosotros apostamos a la potencia de poder pensar en prácticas situadas y que sea en estos espacios en los que trabajamos de manera intersectorial, en estas reuniones. Hoy fue la segunda reunión, sí. Ya tuvimos una a comienzo del mes, pensamos seguir teniendo más, pensamos seguir acompañando más, aunque también creemos que esto es sembrar una semillita para que también esto tenga la potencia necesaria desde el interior de la localidad y que no necesariamente tengamos que estar nosotros para que en la localidad pueda funcionar una mesa intersectorial de salud mental. Y que entre los diferentes actores y los diferentes sectores se puedan llegar a determinados acuerdos, se establezcan criterios en común para pensar una estrategia integral e intersectorial. Es eso, digamos. Sí, lo que nosotros podemos decir es que hay una línea de acción dentro de política pública que tiene que ver con poder propiciar, acompañar y generar o fortalecer que haya mesas intersectoriales a nivel local. Pero después la manera, en cómo, en con quiénes y en qué es de cada localidad. Bien, ustedes desde el espacio de ustedes, cuando se habla del suicidio o cuando hablan de la prevención del suicidio, es porque hay distintas causas que llevan a una persona a ese lugar. Recién fuera de micrófono hablabas incluso y decías que hay una multicausalidad. Sí. Bien. Sí, la problemática del suicidio es una problemática social y multicausal. Nosotros siempre insistimos en que sabemos, sostenemos, entendemos que es una problemática seria de salud, es una problemática de salud pública, así la pensamos y la entendemos, por eso está puesta en la agenda, pero no es una problemática exclusivamente del sector de salud. Es una problemática que interpela a toda la comunidad, a toda la sociedad y a todos los actores. Entonces, cuando sostenemos que hay una prevención posible es porque pensamos que se pueden llevar a cabo acciones que muchas veces son acciones más pensadas a mediano y largo plazo, sí, porque tienen que ver con la prevención específica, con la promoción de salud mental. Por supuesto que también tiene que ver con la atención, es necesario poder contar con recursos y con una apropiada atención, una oportuna atención, y eso sí corresponde al sector salud. No estamos desconociendo la responsabilidad que en ese sentido tenemos, pero también es necesario pensar cómo acompañamos a la educación para pensar en las situaciones que puedan emerger en ese sector, en esos ámbitos, en esos espacios. Con qué recursos contamos para que estos docentes puedan estar atentos y de qué manera pueden acompañar y brindar cotidianamente un lazo afectivo contenedor para la gurizada, por ejemplo, o pensar si detectamos determinada población en condiciones de vulnerabilidad, bueno, qué acciones se pueden llevar adelante frente a esa población que nosotros detectamos como una población vulnerable, pero si efectivamente no es una problemática que tenga o que responda a una única causa.
es un error creer que se puede explicar de una Sí. manera con una sola razón o con una causa. Es reducir una problemática Sí. que es muy compleja. Bueno, pero voy a un flagelo de hoy en día, a algo muy presente, Anabel. Dejando de lado la droga, y aquí vamos a una pregunta específica, dejando de lado la droga, ¿cuáles son los factores o cuáles son las causas que llevan a una persona en un porcentaje mayor a tomar esa determinación? Hay diferentes factores de riesgo, hay diversos factores de riesgo que están asociados a la problemática, que es importante conocer. Estos factores tienen que ver con las violencias, con los abusos, con el consumo de drogas, con los dolores crónicos, las personas que sufren dolores crónicos, con la pérdida reciente de trabajo o con la pérdida reciente de algún ser querido, con algún suicidio, intento de suicidio anterior o con el suicidio de algún familiar, alguna persona cercana. Es decir, hay factores de riesgo asociados a la problemática, sí, es importante conocerlos, sí, porque nos va a brindar la posibilidad de hacer una detección, pero también es importante aclarar que el hecho de que estén presentes diferentes factores de riesgo no necesariamente nos obliga a pensar que estamos frente a una persona con riesgo suicida, ¿se entiende? Sí. Son factores de riesgo que cuando están presentes, si nosotros los tenemos, los podemos detectar, nos permiten quizás una intervención oportuna, pero no necesariamente el hecho de que haya varios factores de riesgo presentes inevitablemente nos va a plantear una problemática de suicidio. Lo mismo que ciertas señales de alarma o ciertas señales de alerta. Son importantes para tenerlos en cuenta, pero en términos más generales porque se está hablando de una persona que está sufriendo, una persona que está padeciendo. Y en tanto una persona que esté sufriendo subjetivamente quizás necesite de algún espacio de contención, de algún espacio de escucha, de algún acompañamiento. Y acá también me permito aclarar que si bien es importante, por supuesto, contar con la posibilidad de tener profesionales que puedan hacer una atención, muchas veces no es lo primero. Muchas veces quienes pueden ofrecer una escucha activa y una contención son personas que quizás no tengan una formación. Y que pertenecen al círculo de esa persona. Y que pertenecen al círculo. Entonces podemos pensar que desde el club haya referentes afectivos que puedan brindar una contención, una escucha activa y que eso posiblemente alivie algo del sufrimiento. Por eso yo también decía hace un ratito la importancia de poder desandar estos mitos en torno a la problemática del suicidio. Uno de los primeros y principales mitos es que no hay que hablar de suicidio, ¿no? Porque, bueno, siempre fue un tema tabú y... No hay que hablar de suicidio, pero sí de prevención. Hay que hablar de la problemática del suicidio. Sí, hay que bien. hablar de la problemática del suicidio, porque si nosotros hablamos, podemos brindar la posibilidad a la gente de que quizás reconozca que algo de lo que le está pasando le pasa a otros también, y que algo de eso que le está pasando anuncia que necesita una ayuda, una contención, un acompañamiento. Muchas veces las personas que tienen ideas suicidas o ideas de muerte o ideación suicida lo sienten con mucha vergüenza, lo sienten lo padecen, digamos, la vergüenza. Y por ese mismo motivo muchas veces no buscan ayuda, no se permiten hablar sobre eso que les pasa. Entonces, brindar la posibilidad de hablar ya genera un alivio a las personas que están sufriendo. Y lo último, fundamentalmente, cuando sucede un hecho en una comunidad, nunca hay que dar el nombre de la persona. No. Ahora justamente en este momento se está llevando a cabo una actividad para periodistas y medios de comunicación. Exacto, que vamos a hacer parte ahora. Donde justamente se trabaja cómo debe ser el abordaje responsable de esta problemática y sí, efectivamente no hay que brindar información de la vida privada de la persona, ni el nombre, ni su dirección, ni mucho menos hacer especulaciones respecto a cuáles fueron los motivos que llevaron a esa persona a tomar la decisión de quitarse la vida, digamos. Entendiendo que hay que poder respetar la privacidad de esa persona, pero también de sus seres queridos, de sus familiares y de su entorno cercano. Perfecto. Muchísimas gracias, Anabel. Gracias. De nada.